Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti. Vale, vamos a empezar. Estamos aquí en Viejo Café. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, de verte a ti, de ver a Teresa, muy contento. Y estamos aquí con Teresa Apoyo. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Gracias a vosotros, muy contenta. Uno de mis podcasts favoritos. He hecho muchos kilómetros de paseos escuchándoos. Oye, qué guay escuchar esto, ¿eh? O sea, no te lo he dicho, pero yo tengo una compañía de trabajo a la que le había hablado del podcast hacía muchos años y no sabía que existía porque no me había escuchado. Y tuvo que ser Teresa la que, paseando con ella, le descubrió que yo tenía un podcast. O sea, gracias a Teresa hay gente que sabe que existimos. Bastante gente. La verdad es que es guay esto, encontrarte gente que... O sea, me ha pasado pocas veces, pero las veces que pasa es muy revitalizante. O sea, mi idea de hoy es a ver qué te parece, Teresa, porque una de las cosas que tenemos en este podcast es, a no ser que el invitado nos insista mucho, no nos preparamos en, digamos, temas muy concretos, ¿vale? O sea, nos preparamos un tema general y lo tendemos a improvisar un poco. Nos dejamos llevar a lo hippie. Exacto. Sí, es un poco nuestro lema. Sí. O sea, es más que sea una conversación que sea una entrevista. Y además, ya he estado mirando y tú has dado muchas entrevistas y muchas conferencias académicas sobre lo que explicas. Entonces, mi idea también es dar una cosa un poco más distinta, digamos, desde un... Le dices que vamos a improvisar y le dices que va a ser todo lo que has hecho no nos sirve. Queremos otra cosa distinta. No, lo que estoy diciendo es... Sin presión, ¿vale? Es Tranquila. que todo lo que has hecho y a la gente... Si alguien quiere algo más técnico y quizá más ordenado, pues ya está todo colgado en redes sociales. Y tú tienes una red social bastante, bastante organizada y con femenina, bastantes... está ordenadito, con colorines. Sí. No puedo subrayar porque es internet. De eso iba a hablar, Claro, porque tú lo llamas tu cuenta, porque tienes cuenta en Twitter y en Instagram. Twitter hace años que no entro. Vale, sobre todo Instagram. Y YouTube, alguna cosita. Y YouTube, que se llama Postmodernity. Postmodernity. Sí. O sea, la pronunciación es Postmodernity. En inglés. En inglés. ¿Y por qué? Pues no te creas, casi nunca me lo preguntan esto. Así que es novedoso para vosotros. Toma. Ya ves. No, pues porque es una manera de decir que vamos a hablar de cuestiones, o de lo que yo pretendo es hablar de cuestiones que afectan a la vida en la actualidad, a la posmodernidad, pero el posmoderneando quiere decir que era una manera de asumir que yo también, que todos nosotros, incluso cuando crees que estás viendo algo que la sociedad no ve, te está afectando igualmente. O sea, yo no soy menos posmoderna que cualquiera por mucho que critique cosas de la posmodernidad. Yo posmoderneo la que más. ¿Por qué? Porque es demasiado potente y vivimos en nuestro tiempo, somos hijos de nuestro tiempo. Entonces era un poco esta manera de decir, vamos a hablar de las cosas de hoy en día de una manera crítica, pero asumiendo que nos afectan también como a todos, no somos santos. Claro, pero es la filosofía de hablar de lo cotidiano desde lo cotidiano, ¿no? No te alejas del mundo, sino que desde la misma posmodernidad criticas posmodernidad. Y a la vez intentas recuperar alguna cosa buena o ¿hay algo que se pueda recuperar o no? Sí, claro, porque al final pues la humanidad es buena, entonces siempre, ¿no?, puedes vivir una vida plena en cualquier contexto. No, es esta idea de que a mis alumnos les impacta tanto, ¿no?, de Viktor Frankl, de ser feliz en Auschwitz. ¿Se puede ser feliz en Auschwitz? Se puede, claro. Es que cuando uno ve esto y lo explica, dices, bueno, pues nada, que me vengan pandemias o lo que sea, ¿no? Porque siempre hay algo en el fondo del corazón y en las relaciones humanas que puede sobrepasar cualquier contexto adverso. Entonces también se trata de proponer, no solo de criticar, ¿no?, sino de proponer pues destellos de humanidad que hacen la vida feliz. ¿Y en qué crees que te afecta a la hora de hacer la crítica a tu propio tiempo? ¿El ser de tu propio tiempo te limita para hacer esa crítica con profundidad o con...? ¿Qué es lo que dices? Mira, es que como somos posmodernos es muy difícil que hagamos este esfuerzo o que lleguemos tan lejos quizá que no sé, si la crítica de nuestro tiempo la hiciera Aristóteles o la hiciera Santo Tomás de Aquino, la hiciera, igual sería mucho más, estarían más liberados de algunos vicios o algunos hábitos o crees que podemos mirar desde arriba? Supongo que podemos intentar, ¿no?, como en la caverna, intentar salir un poco, pero al final no podemos volar. Quizá desde los ojos de la fe es volar un poco. Claro, es mirar las cosas sobrenaturalmente, es despegarse de esa naturaleza, pero claro, en un plano antropológico somos lo que somos. Claro, podemos criticar mucho las adicciones a las redes sociales y estamos todos en redes sociales, es más, lo hacemos. Entonces, pues esto
por mucho de que tengamos esta agudeza de ver esto nos hace daño, esto no sé qué, al final todos estamos enganchados, ¿no? Entonces yo creo que claro que nos afecta, es muy difícil. Pero bueno, la lucha es sobrevivir también. La lucha es sobrevivir. Oye, yo tengo cierta curiosidad por tu evolución intelectual, porque he estado un poco mirando la tesis doctoral que hiciste, que de hecho la hiciste en esta universidad, en la Universidad Internacional de Cataluña, y me puedes explicar, porque me ha parecido muy interesante, pero a rasgos generales. O sea, ¿me puedes explicar de dónde surge el interés de tu tesis doctoral y cómo acabas en estas conclusiones? Yo hice en la tesis doctoral un paralelismo entre el contractualismo, que son esas teorías de filosofía política que dicen que la sociedad no es natural, sino que es un pacto entre todos y tal, de Hobbes, de Rousseau. Y entonces hice un paralelismo entre esto y la teoría de género. Y dije que el origen del feminismo de género estaba en el contractualismo de Hobbes, que es una cosa rarísima. Y un poco los dos extremos pues son sí, dos momentos de mi trayectoria académica y vital. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, con lo cual toda la parte de teoría del poder me fascinaba y yo me dediqué a estudiar esto porque me interesaba mucho, precisamente a partir de estos teóricos de la modernidad, ¿no? Todo el tema del poder absoluto del Estado y cómo intenta pues, condicionar la vida de las personas, ¿no? Y la relación entre el poder del Estado y la libertad individual. Y por eso empecé a estudiar los contractualistas y tal. Y entonces yo estaba en ese mundo y naturalmente pasé al tema de las ideologías, que al final es un paso más de estas teorías, ¿no? Al final una ideología pues, es un sistema de pensamiento que se impone y que entra en conflicto con la libertad individual. Y yo estaba allí y yo pensaba que esto iba a ser mi vida académica. Pero entonces, pues a la vez me casé, fui madre y entonces percibí como un conflicto muy profundo entre lo que la sociedad proponía para las mujeres y aquello que yo estaba viviendo como con mucha naturalidad, ¿no? Que era pues un deseo de entrega a mi familia muy grande. Y entonces, claro, se me encendió la bombilla de esto que me están diciendo y que entra en conflicto con mi corazón. ¿No será una ideología como estas que estoy estudiando? Entonces me planteé si la ideología, si el género, si el feminismo era una ideología absoluta, ¿no? como las típicas del pensamiento político moderno. O sea, la ideología entonces la definirías como esa última puerta que rompe el Estado para controlar ya las mentes del ciudadano. Claro, es la desintegración del Estado, de hecho, que es lo que hace Marx, ¿no? Donde ya no hace falta, digamos, un control militar o policial sobre las personas, sino que se pasa a controlar las ideas y entonces las personas ya se controlan solas a sí mismas. O sea, al final el mecanismo es el mismo, pero mucho más eficiente. Entonces el Estado se disuelve, en la posmodernidad no existe con el poder que tenía antaño, pero porque hay un poder ideológico muy fuerte que se filtra en la cultura y en muchas otras cosas, ¿no? Y por eso es más eficaz. A mí me gusta siempre que hablamos de ideología, porque siempre sale el tema, que hagamos la distinción muy clara entre la ideología y lo que no consideramos ideología o las ideas que no consideramos propiamente ideología, porque bueno, nosotros o el mundo católico o en general muchos intelectuales de derechas también lo ven así, ¿no? Ven la ideología como algo impuesto artificial normalmente a partir de un cierto momento de la modernidad y demás, y no nos damos cuenta a veces de que también nuestras creencias a veces se convierten en ideológicas, ¿no? Copian el mismo sistema o el mismo modelo. Entonces, ¿tú cómo distinguirías lo que es ideología de lo que no lo son, las ideas que no son ideología? Para mí hay como dos paradigmas en filosofía. De hecho, en la modernidad es un poco cuando explotan las ideologías, pero el paradigma ya estaba antes. Ya estaba con Sócrates, que se peleaba con los sofistas por esto, ¿no? Y al final es el tema de las ideas son para describir la realidad o para construirla. Entonces, la filosofía realista, la realidad está allí y va más allá de mi deseo, de mi voluntad. Y la razón lo que hace es conocerla y describirla mediante la palabra. Y esto es una filosofía realista. Mientras que en el paradigma ideológico no hay una realidad necesariamente que vaya más allá de nosotros, o si la hay no me importa, y es nuestra razón y es nuestra voluntad la que construye la realidad según nosotros deseamos. Y esto sería propiamente una ideología. Por lo tanto, la diferencia está en la conexión con la realidad. Bien describimos la realidad o bien la construimos según nuestro deseo. ¿Y cómo llamamos a lo que describe la realidad? ¿Filosofía en vez de ideología? Yo esto lo llamo filosofía realista. Filosofía realista. Qué interesante, esto nunca no había caído. O sea, yo siempre lo había pensado desde otra perspectiva, de esto, de la ideología están cerradas en sí misma, no admiten la crítica, tienden a dar trata de resolver todos los problemas solo desde este sistema de ideas, pero en el fondo es verdad que la clave es esta. Pero por eso, la clave, una cosa quiere construir y la otra quiere describir, y como quiere construir no tiene sentido
admitir la apertura a la verdad, porque es que estás... Claro. Y este tema de la apertura a la verdad es súper importante porque además permite el error. Claro, no todas las filosofías son verdaderas o no todas las teorías son verdaderas, pero al menos unas tienen el mérito de estar dispuestas a que se les lleve la contraria o a que la realidad les sorprenda, ¿no? Mientras que la ideología tiene como muy claro lo que quiere decir y arrasa con la realidad. Claro. La realidad no encaja en la teoría, ¿qué hacen? Pues dinamitan la realidad. Claro. Bueno, y crean mecanismos para censurar, ¿no? Correcto. O sea, es la idea pues esto, las etiquetas, las falacias ad hominem y todo esto. Entonces tú pasas haces este tránsito, ¿no? De estudiar la posmodernidad y digamos, desde el contractualismo, que me parece una tesis interesante, y empiezas a centrarte en el feminismo. Y te das cuenta que la manera en la que está tratando el feminismo la mujer es una manera equivocada y corrígeme si me equivoco, y dañina para la sociedad. ¿Y qué es lo primero que te llama la atención? ¿Que se está haciendo mal desde el feminismo? Porque entiendo que se suele hacer distinciones cuando se habla de feminismo, ¿no? Porque quizá le ocurre a esta categoría como a la categoría del liberalismo, ¿no? Que es una categoría tan amplia que a veces pues aborda tantas cosas, ¿no? Porque hay cierto feminismo bueno, ¿no? Pero también hay un feminismo más radical. Entonces, ¿tú contra qué te rebelas de todo esto? O sea, yo creo que siempre el centro de toda la cuestión feminista es que has dicho muchas cosas. Perdón, me organizo el pensamiento. Perdón. Es el valor de la maternidad, ¿no? Al final, el decirle a las mujeres que lo más importante es su desarrollo profesional y su independencia económica, cuando una es madre, le sorprende mucho que esto se diga. Le sorprende menos cuando ve que lo han dicho un montón de feministas que no han sido madres. Porque claro, cuando uno tiene esa experiencia ya se da cuenta que por muy satisfactorio y muy vocacional, yo tengo un trabajo que es una pasada, no lo explico demasiado porque así no se mete todo el mundo en la universidad, pero es un trabajo súper bonito. Pero claro, incluso con eso uno se da cuenta que no es ni lo más feliz, lo que más feliz te hace ni lo más importante de la vida, ¿no? Entonces ahí empiezan a saltar las alarmas. Y yo creo que esta es la piedra fundacional de todos los feminismos y todos los problemas que hay. Hablo de feminismos porque, como bien dices, es muy difícil identificar qué es el feminismo y yo creo precisamente que es por esta desconexión con la realidad. ¿Sí? En el momento pasa un poco un fenómeno que abordé en la tesis también muy parecido con el protestantismo, que en el momento en el que se empieza a interpretar subjetivamente la Biblia, ¿qué pasa? Pues que tienes miles de sectas protestantes. ¿Hay un protestantismo? No, hay miles de protestantismos. ¿Por qué? Porque no tienen un arraigo común. ¿Sí? Una única verdad. Entonces, con el feminismo pasa algo parecido. En el momento en que se desarraigan de una verdad sobre la mujer, ¿qué pasa? Que hay miles de interpretaciones posibles, ¿no? Y este desarraigo es el que dice que no hay una llamada natural de la mujer a la maternidad. Es como comienza el feminismo, ¿no? Con la negación de que del sexo, del cuerpo de la hembra, se puede deducir un comportamiento, un género, ¿no? Que es la necesidad o la llamada natural a la maternidad y la crianza de la prole. Entonces, de esta desconexión llega un momento que la mujer es toda una construcción cultural, bien sea del patriarcado, bien sea de uno mismo después de la revolución, y entonces la mujer puede ser cualquier cosa. Y por eso podemos tener cualquier feminismo. Feminismos más radicales, más conservadores, todo es posible, pero al final es porque todo es teoría. Pero es la idea esta, ¿no? De que si la mujer puede ser cualquier cosa, entonces la mujer no es nada, ¿no? Correcto. Entonces se vacía de contenido totalmente. Pero esto ha sido porque el propio feminismo empezó diciendo que la mujer era una construcción del patriarcado. Entonces claro. La ha deconstruido y ¿qué te ha quedado? Nada. Claro. Y a tu juicio, hay quizá a veces problemas de tratar de liberar a la mujer asimilándolo al hombre, de alguna manera. O sea, no sé si me explico, pero estas ideas pues esto, por ejemplo, ¿no? El objetivo de que haya no sé cuántas mujeres en puestos directivos, pues a ponerlos en lo alto de la jerarquía, que en el fondo suelen ser aspiraciones, yo creo que desde la psicología se suelen ver que lo suelen tener más los hombres, ¿no? Este tipo de cosas que no es necesariamente, no sé si me estoy metiendo en un jardín, ¿no? Pero no es necesariamente lo mejor que puedes hacer en tu vida dedicar toda tu vida a trabajar para llegar a lo más lo más alto en tu ámbito laboral, ¿no? Y esto es algo que normalmente tienden a hacerlo, este sacrificio, los hombres, y se tiende a decir que la mujer debería hacer lo mismo, ¿no? Sacarla de la maternidad y meterla también en un bufete de abogados para que llegue a socia, cuando el coste personal
Bueno, no sé si me he liado mucho. No, ¿Qué está piensas de bien. esto? Hay coste personal en los dos casos. Lo que pasa es que la mujer Claro. lo representa mucho mejor o podría representarlo de manera más clara, no lo sé. Pero hay coste personal en los dos casos, ¿no? Cuando pones el trabajo por encima de todo lo demás, Claro. puedes ver a varones La paternidad es un destruidos. coste Ujú. Sí, en general. sin duda. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que sí, que el feminismo intenta masculinizar a la mujer, esto lo hace porque es un materialismo. Entonces, en la antropología tradicional y donde no hay intervención de la técnica para controlar la fecundidad, pues claro, la mujer no puede competir igual que el varón. Porque claro, un embarazo no es una enfermedad, pero uno no se puede ir a picar a las minas tampoco ni a pescar en alta mar. Entonces, claro, la mujer tradicionalmente ha sido menos productiva que el hombre. Natural. Ujú. Entonces, claro, desde un punto de vista materialista, donde solo importa lo material, la capacidad de producción, esto el feminismo lo ve como degradante para la mujer, ¿no? Y por eso dice Simone de Beauvoir que el rol de la madre, como dice, el trabajo tradicional de las mujeres no tiene ningún valor, esto son comillas, el trabajo tradicional de las mujeres no tiene ningún valor porque no produce nada. Porque, claro, la educación de la prole no es productiva. Es más, está impidiendo a la mujer que produzca en el mercado. Por eso lo que dicen es, vamos a liberar a la mujer, dicen, de la esclavitud de la hembra, que es la maternidad. ¿Para qué? Para que pueda producir como un hombre, porque esto es lo propiamente humano, lo que tiene valor, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que cuando sucede, la realidad acontece, en cualquier caso, se da la circunstancia de que muchas mujeres, incluso que participan del mercado laboral, deciden no competir tanto, deciden no competir como los varones. Entonces el feminismo dice, bueno, esto es porque siguen teniendo como esta imposición patriarcal que les dice, bueno, no, pon por delante a tu familia. Y nunca consideran simplemente la libertad. O que a lo mejor las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y dicen, no, es que esta es la vida buena, es que no me importa ser socia o no ser socia, no quiero perderme la infancia de mis hijos. Pero la posibilidad de que la mujer libremente escoja competir menos es que no se les ocurre, porque en el fondo no creen en la libertad. Claro. Y en el fondo, bueno, creen en que lo mejor es lo que ellos piensan que es lo mejor, ¿no? Sí. O sea, obtener este puesto o este dinero o este... Y si tú piensas otra cosa, es que realmente no te has enterado bien del tema. Imponen su visión del mundo a los demás, claro, y lo juzgan respecto a eso. Y si piensas de otra manera, es verdad, no te has enterado solo del tema, sino que puedes incluso ser víctima de esta sociedad patriarcal que te ha infundido ideas equivocadas. Sí, correcto. Por eso Entonces, siempre se les llena la boca de libertad y puedes escoger lo que sea, menos lo que ellos asocian con tradicional, con patriarcal. Porque esto Claro. además está consolidando, digamos, toda esta opresión, toda esta cultura en la sociedad. Sí, claro. Y aquí recuperamos la idea de ideología, ¿no? O sea, Correcto. El problema de esto es que no se puede realmente dialogar, ¿no? Fuera de estos esquemas ideológicos. Vale, gracias por salvar mi pregunta, porque yo creo que me estaba liando mucho. Estaba pareciendo como que... Bueno. No, Sí. Luis, el jardín lo has atravesado con Lo- tranquilidad, alegría. Dignidad. Sí. Y te ha rescatado Teresa también. Sí, Te ha sacado sí, de- es que eso es lo que quería decir, pero no he sabido muy bien, muy bien. ponerlo en palabras. Entonces, más allá de este tema, ¿no? O sea, has tratado feminismo principalmente. Yo he visto un artículo así por internet que haces una afirmación bastante contundente y que dices, el feminismo ha matado a la mujer. O sea, puedo ver por dónde van los tiros, pero no sé si podrías un poco desarrollar esta idea. Es una paradoja muy grande que se da y que tenemos que explicarla con el tema del sexo y el género, que a mí no me gusta. Yo pienso que el género no existe, es un invento que se hace del feminismo. Pero bueno, ellos dicen, ¿no? Está el dato biológico, el cuerpo, que separa la humanidad entre machos y hembras, y lo que son hombres y mujeres, esto es una construcción cultural. Entonces, el feminismo es el primero que dice que la mujer por sí misma no existe, sino que es una construcción del patriarcado, que lo que existe es el macho y la hembra. Y lo que pretende hacer el feminismo es liberar a la hembra del estereotipo de la mujer. Es decir, que la hembra pueda ser lo que sea. Por eso que puedan ser heterosexuales o homosexuales, que puedan tener hijos o no tenerlos. O sea, que se libere de todo lo que tradicionalmente se ha considerado un comportamiento femenino. Porque ese comportamiento es lo que ellos llaman mujer y es impuesto por el patriarcado y no tienen, dicen, ninguna vinculación con la biología, o sea, no hay conexión natural entre el sexo y el género, entre la hembra y la mujer, y se ha impuesto sobre la hembra todo este conjunto de comportamientos solo para oprimirla, con el único propósito de oprimirla, ¿no? Entonces, esto es el feminismo y se ha esforzado mucho por liberar a la hembra de todas las expectativas de lo que era ser mujer y lo ha hecho pues, mediante la cultura, lo ha hecho mediante la toma de poder, mediante la ley, lo ha hecho mediante la tecnología, mediante la anticoncepción y el aborto, ¿no? Pero entonces, claro, si
o sea, es lo que decíamos antes, si deconstruyes la idea de mujer, cuando la deconstruyes no te queda nada. Entonces, si cualquiera puede, a ver, un macho puede optar a ser mujer, ¿no? Porque era esto, ¿no? Liberar a los sexos de los géneros, por lo tanto, cualquier sexo puede ser cualquier género. Entonces, claro, llegamos necesariamente a la situación a la cual hemos llegado, en la que un Manolo, que es un macho, dice que es mujer. Y es mujer, y esto es lo que sostiene la ley trans, ¿no? Y todo el movimiento queer es esto. Entonces, ¿quién tiene la culpa ahora realmente de que en una prisión en prisión de mujeres, haya un hombre, un macho, que se dice mujer? ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues quien en primer lugar dijo que la mujer no existía, o que la mujer era una construcción, que se podía construir, deconstruir, escoger, rechazar o no. Entonces, claro, hay un conflicto real que lo vimos en España, fue divertidísimo, yo me pasé bomba, con toda la tramitación de la ley trans. Había un conflicto real entre las feministas clásicas y las queer, entre el Partido Socialista y Podemos, que además estaban en el mismo gobierno. El conflicto está. Porque unas decían, llevamos 50 años luchando porque haya leyes para las mujeres y ahora cualquiera puede ser mujer. Claro. Claro, a lo cual yo podría decir, ya, pero ¿quién tiene la culpa de decir que es una construcción social? De decir que la mujer era una construcción social? Yo entiendo que ahora se te ha caído el chiringuito encima, pero fue el feminismo el primero que dijo que la mujer era una construcción, con lo cual ahora no te quejes de que la mujer la pueda construir cualquiera. Claro, es la consecuencia lógica, ¿no? Si es una construcción social no depende directamente del sexo y cualquiera puede ser mujer en ese sentido. Entonces, ¿qué harán en sentido positivo? No sé si lo has pensado. ¿Qué recetas hay para, digamos, para solucionar esto? O sea, ¿qué es la mujer? ¿No? Es decir, ¿o qué debería ser la feminidad? ¿No? Sé que la mujer es una hembra varón adulta, ¿no? Pero... O sea, Está bien. Dejémoslo, ¿qué es una mujer? Por favor, ilústranos. La mujer es la hembra humana. Vale. Claro, al final tiene que haber una manera de caerse del guindo, o tiene que haber una manera de salir de un círculo ideológico. Y nos pasa con todas las ideologías modernas o posmodernas, que podemos ver a muchos que piensan de una manera y de repente dar el salto al realismo. Claro, es que estaba pensando, ¿qué es lo único que se puede hacer? Es contemplar la realidad, es aceptar la realidad y asumir que nuestro deseo no domina toda la realidad. Esto es muy difícil, porque es muy tentador. Entonces, no, pues mira, no sé, pues el día de mi boda llueve, pues no quiero, claro, fastidia, pues te aguantas, no puedes controlar el clima, ¿no? Pues así con toda la realidad. Entonces, hay una realidad sexual también y es la que hay. Y tienes que aceptarla. Y además en esto se juega nuestra felicidad. Claro, tenemos un problema muy gordo ahora en el futuro, que es que la tecnología nos permite controlar la realidad y no somos conscientes de las consecuencias que tiene esto. Esto Black Mirror, la serie aquella de Netflix, es maestra de esto, ¿no? Entonces, claro, de hecho, ya todo el feminismo no habría sido posible sin la técnica. Porque, claro, es el tema de la maternidad de nuevo, ¿no? La hembra se queda embarazada y esto supone una serie de comportamientos. Porque la cría no es como la de una gacela que pare y se marcha y ya trota sola a la media hora, sino que la cría humana necesita años de cuidado, ¿no? Y es natural, digamos, que aquella que la ha acogido en su cuerpo, pues luego la mantiene viva con su cuerpo a través de una lactancia, la cuida, ¿no? Y este cuidado se extiende en los primeros años, ¿no? Entonces, esta es la realidad biológica de nuestro sexo. Entonces, cuando el feminismo esto lo ha considerado opresor, porque dicen que no es la realidad, sino que es una imposición del patriarcado, ¿qué es lo que ha hecho? Porque claro, la realidad le seguía dando en la cara, la mujer se sigue quedando embarazada. ¿Qué es lo que han hecho? Subvertir la realidad, revolucionarla mediante la técnica. Toma pastillas, toma aborto. ¿Para qué? Para que la realidad sea de una manera diferente, para que la realidad encaje en mi ideología. Y esto es súper peligroso porque la técnica cada vez puede más. Lo cual cada vez podremos hacer, al final, pues que un hombre esté embarazado, que haya vientres sintéticos y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, lo que sabemos es que tontear con la realidad no es inocuo, ¿no? Y al final tiene consecuencias antropológicas y sociales. Y estas, pues parece que no se tienen en consideración. A mí me preocupa bastante. Esto que decía un amigo del podcast, que nos decía mucho, que el escultor este de la Sagrada Familia, Churro Soto, que decía mucho Dios perdona, pero la naturaleza no, ¿no? Nunca. La naturaleza nunca, ¿no? Sí. Esa idea, claro, dices, bueno, hay un riesgo de tener una capacidad cada vez mayor de subvertir la realidad, de transformarla,
pero aún así, aunque lo consigas transformar, el precio a pagar pues igual es más grande, ¿no? O Correcto. las consecuencias igual son más dañinas. El ejemplo que has puesto, ¿no? Justo los dos ejemplos, el aborto o las pastillas, ¿no? Eso al final, según cómo lo midas, tiene unas consecuencias que pueden ser mucho más dañinas que el hecho de decir, pues ahora puedo ir a trabajar y más rato. Y ha tenido consecuencias en ámbitos que ni siquiera se planteaban, ¿no? Porque al final ha afectado no, digamos, solo al hecho biológico de engendrar o no, sino a las propias relaciones. O sea, está el matrimonio antropológicamente para proteger a la hembra de no ser abandonada por el hombre, ¿no? A ver. O sea, De golpe te has sentido orgulloso capturado, de esta cosa. Capturado. no, que Claro, sí, que sí, la entiendo mujer la le idea. dice al hombre, mira, como me puedo quedar embarazada, me vas a prometer delante de toda la sociedad, delante de Dios, que te vas a quedar aquí conmigo para siempre antes de acostarte conmigo. Porque Ya. por si acaso me quedo embarazada, tú te vas a quedar aquí conmigo para ayudarme a criar a ese hijo, que es nuestro. Entonces el matrimonio es para la protección de la mujer. O sea, sí, o sea, pero también es para la protección del futuro de la propia civilización, ¿no? Porque alguien tiene que criar esos hijos, ¿no? Sí, pero yo claro. no sé si la gente piensa tanto cuando estás en las tribus del Neolítico. Ah, claro, no, yo no pensaba en las tribus. Yo pensaba en la justificación actual de la importancia de proteger esta institución y en el fondo es el seno donde está el futuro, ¿no? Sí. de la civilización. Pero claro, tú dices que desde el principio, o sea, la mujer consiguió de alguna manera... Bueno, no sé si es una conspiración de las mujeres, Sí. porque no creo en esto, pero sí que creo que funciona para la protección de la mujer y de la prole, Sí, claro, eso del sin niño duda. que nace. Vale, no lo había pensado desde esta perspectiva, pero efectivamente podía ser una de las maneras. O sea, al final todas las realidades que son naturales se pueden mirar desde diferentes puntos de Claro. vista y siguen siendo verdaderas. O sea, si algo Sí, es o verdad, sea, lo si es podemos verdad, ver. sí. O Claro. sea, hay distintos ángulos que se pueden ver Es las una cosa cosas. preciosa, ¿no? De la filosofía, precisamente, que puedes ir como cogiendo de diferentes disciplinas y llegar a las mismas conclusiones. Y entonces cuando esto sucede, uno dice, bueno, pues quizá esto sea verdadero. Claro, tú eres filósofa por eso, No. ¿o no? Tú eres... Estudié Derecho y Ciencias Políticas. Claro, ya, pero Soy una filósofa frustrada. pero tu tesis es en humanidades. Sí, me interesó siempre más la filosofía política, Entonces, ¿qué te marca más? ¿La tesis o la carrera? la tesis. La tesis. Entonces, de alguna manera, pues estás dentro de la filosofía. Lo que pasa es que en la universidad somos muy estrictos con los títulos que uno se Claro. pone. Uno se autopone. ¿Y tú das clase en humanidades o dónde? Yo doy clase en muchas carreras, pero asignaturas de humanidades, antropología social doy. Antropología social. Y Vale. doctrina social de la Iglesia también. Vale. Muy bien. Entonces, ahora pensando en el podcast anterior, bueno, el anterior hablamos sobre el matrimonio, sobre el éxito del matrimonio. Entonces, tú he visto que tú también de alguna manera tratas este tema. No sé si tú tienes, es que es curiosidad, pero ¿tú tienes algún recetario para el éxito en el matrimonio que se te ocurra de primera o no? Yo creo que hay como dos cosas. Una, quemar las naves como Cortés. ¿Vale? O sea, se acabó realmente creérselo. O sea, la predisposición una vez te casas, ¿no? Es decir, tener clarísimo que es para toda la vida. El divorcio de la italiana que decíamos. Divorcio a la italiana. Solo existe la posibilidad de divorciarte si matas a uno de Si ellos. matas al cónyuge. Vale. Sí, y esto creo que ayuda mucho. Es que claro, Sí, no es lo mismo. esto es importante, La manera en que entras. Y la otra es la presunción de inocencia. A ver. ¿No? Hay muchas cosas que luego en la vida cotidiana dices, esto lo ha hecho para fastidiarme, ¿sabes? Que me molesta, que yo que sé, que dejen la puerta del lavaplatos abierta. Es que se lo dije ayer. Es que lo está haciendo aposta. Esto es porque como le dije no sé qué, ahora lo ha hecho para vengarse. ¿No? Y asumir que seguramente no, tiene este vicio. ¿No? O que muchas cosas, o incluso que ha dicho, o que han podido pasar, ¿no? Y que dices que realmente nos duelen o nos molestan, pues asumir que son un malentendido, que seguramente soy yo que no lo he entendido bien. O sea, asumir antes que yo estoy equivocado que asumir que el otro tiene mala intención. O sea, asumir que quizás no estoy entendiendo bien sus motivaciones o toda la situación antes que pensar mal del otro. Me parece bastante bueno porque no recuerdo yo haber tenido mala intención nunca. En ninguna de las Cariño, broncas que si nos estás oyendo. O sea que sí me he equivocado en cosas, pero mala intención, ¿no? Claro, sí que hay muchas veces que uno enfadado dice, esto lo está haciendo para fastidiarme. Claro, sí. Es verdad. Es que además... Y en el fragor de la discusión puedes usar tus armas argumentales que sabes que... ¿No? Sí. Bueno,
no sé. Nunca. Vale, nunca. No lo sé si nunca, es que tendría que pensarlo. Pero yo las típicas cosas en las que yo fallo cotidianamente no suele ser más por despiste que por mala intención. Esa es mi impresión. Es verdad que si lo hago en un examen de conciencia profundo, quizá encuentre un momento que dije, esto quizá tenía un poco de mala conciencia. Sí, pero a tu mujer le conviene pensar que es por despiste. Claro. O sea cual sea Sí. la realidad. Sí. Sí. No, y soy despistado, ¿eh? O sea, que le puede ayudar en este sentido. O sea, digamos, si fuera una persona como mega ordenada siempre en todo, pues sería más difícil este acto de fe. Pero en mi caso yo creo que es más fácil hacerlo. Entonces, dos cosas. Entonces, tú dices que son, diríamos, quemar las naves, y la segunda es la presunción de inocencia, o quizá presunción de inocencia, o otra manera de verlo es buena fe a la hora de interpretar todo. Sí. ¿no? O sea, pensar Sí. en el mejor caso posible de lo que haya pasado. Quizá hoy le dolía un montón la cabeza y justo... Ya le he dicho que quería hablar de algo súper importante y mira, ahí está con su padre hablando por teléfono un montón de rato, ¿no? Y yo aquí esperando. Bueno, pues no sé. A lo mejor lo otro es más importante, a lo mejor se ha olvidado, a lo mejor, no sé. Pensar bien antes que pensar qué está pasando de mí o que no tal. Porque a veces nos calentamos asumiendo las intenciones del otro y realmente para el otro no tiene tanta importancia. Ya, es que, ¿sabes? Yo uno de los problemas que he identificado en general en la vida matrimonial, sobre todo cuando tienes hijos, es que el momento en el que ves la persona con la que te has casado cuando llegas a casa, suele ser el momento en el que tú ya llevas todo el día trabajando y estás cansado. Luego te tienes que ocupar de los hijos, lo cual es un poco cansadete. O sea, o sea, es muy gratificante estar con los hijos, pero es cansado a la vez, ¿no? Entonces, a veces eso te empeora el estado emocional, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo el momento en el que estás con tu pareja. Es cuando intentas descansar de todo el día y a la vez, pues tienes que encargarte del hijo, de que sí, de hacer la comida, tal y cual. Y eso creo que polariza un poco más y puede, pues tensar más las relaciones. Entonces, creo que ahí esos consejos son interesantes. O sea, dentro de que la vida matrimonial es maravillosa, ¿no? Pero estamos hablando de por qué ocurren los conflictos, ¿no? Quizá y es precisamente porque cuando uno está cansado y está tenso todo el día, donde te destensas es en tu intimidad, ¿no? En tu familia, en la gente que confías. Es ahí donde tú sacas no sé, como es tu válvula de escape. Y es normal que ocurra estas situaciones quizá de tensión, de que te enfadas con el otro porque no te ha puesto lavaplatos. Sí. Y en realidad no. No sé, Jaime, te habías olvidado. Un mayordomo lo arregla perfectamente. No, pero... Pero aquí volvemos al problema este. O sea, si antes el hombre podía trabajar y permitirse que la mujer que estuviera en casa y tener un sueldo que llegara a todo, hoy en día esto es prácticamente inviable. Bueno, al menos en trabajos normales. Digo, quizá una persona con un súper trabajo. Pero ahora que no trabajen los dos es muy difícil. Y el hecho de que no trabajen los dos hace que tengas que llevar a los hijos a la guardería. Y la guardería está muy cara. O sea, el tema está... A todas luces está empeorado, vamos. Entonces, pero bueno, sigue, perdona, es que es... No, yo iba a tirar o sea, porque cuando hablas a tus alumnos jóvenes y hablas de esta situación del hombre y la mujer y siguiendo con el tema del matrimonio que estaba diciendo Luis, ¿no? ¿Tú te ves capaz de afirmar sin tapujos que la psicología del varón y de la mujer funciona de manera distinta? ¿Los jóvenes te lo aceptan? ¿Lo haces? O sea, ¿lo crees? No me meto a hablar de psicología porque no es lo mío, pero sí, claro, hay un carácter masculino y femenino que son diferentes. Lo que pasa es que no es estanco. Esto lo explicaba. Yo creo, me parece que esto era una típica pregunta que le hacían a Jordan Peterson para pillarle siempre y aprendí su respuesta. A ver. Y me pareció bien, ¿no? Es decir, claro que hay como caracteres o cualidades más propias del varón y de la mujer, pero al final no somos compartimentos estancos. Entonces hay mujeres que, siendo muy mujeres, tienen características más temperamentales más propias del varón, ¿no? Son más agresivas de carácter o más competitivas, y esto no tiene nada que ver con el ser varón o con el ser mujer, ¿no? Es que a la niña le gusta jugar a fútbol, entonces que es un niño en el cuerpo de una niña, no. No sé, pues le gusta jugar a fútbol, punto, ¿no? Es que es un hombre que le gusta, yo qué sé, la poesía y el arte, entonces, no sé, es una mujer, no. ¿Es homosexual? Tampoco, no sé, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sí que hay como grandes caracteres que a líneas generales son propios de cada sexo, pero no son exclusivos. Entonces yo, a partir de esto, que esto lo dice Peterson, a partir de esto pensé, desde un punto de vista antropológico, que tiene hasta un sentido evolutivo, que si fuéramos compartimentos estancos,
o sea, sería difícil la supervivencia de la especie. ¿Qué pasa si la madre muere en el parto? Muy frecuente también en el Neolítico. Entonces, si el padre no pudiera... Bueno, y hace 2 días, ¿eh? Claro, O sea, si el padre no pudiera, digamos, de alguna manera sustituir a la madre en algunas cosas, se moriría la cría, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber un poco de flexibilidad en el carácter, en lo que es masculino y femenino en este sentido. Muy bien, complementando a Jordan Peterson, ¿eh? Esto es mi gran aspiración. Te he de decir que cuando te he hecho la pregunta antes que no he sabido formular bien sobre el tema este de la masculinidad, si la feminidad se acerca a la masculinidad, estaba intentando pensar algo de Jordan Peterson también, pero no lo he acabado de articular correctamente. Y tengo una pregunta, es una pregunta que ya que has tenido... ¿Tú cuántos hijos has tenido? 8. 8 hijos, vale, o sea, tienes una experiencia abismal al respecto. Al menos comparado conmigo, que de momento tengo una y otra en camino. Felicidades. Gracias. ¿Cómo tratas tú la adolescencia, los 2 años? La época del no. O sea, es que es una cosa que a mí me está teniendo... Sí, o sea, sí, mi sí. hija está todo el Lo hemos rato hablado, diciéndome, sí, está sí. diciéndome que no a todo. O sea, para bañarla hay que hacer un ejercicio de diplomacia Tienes internacional. que llamar a la ONU, sí. Sí, y esto, y poco a poco conseguir. Y cuando das 5 pasos, de repente, pues cojo una rabieta y tienes que volver a empezar todo. Entonces, ¿tú tienes alguna fórmula secreta? Quizá no, pero yo no pierdo nada por Pues preguntar. sí, no. Es horrible. ¿Y la has pasado con los 8? Sí, y ahora estoy pasando... ¿Otra vez? Tengo una de 2,5, así que estamos ahí. Creo que estoy pasando por este típico proceso de padres de muchos hijos en el cual me voy ablandando, ya voy pasando, ¿no? Entonces con mis hijos mayores era súper estricta. ¿Cómo se te ocurre decir que no a mamá? Tal, pues vas a la ducha y además sonriendo, tal. Súper militar. Y ahora ya es más como, bueno, mira, vamos a sobrevivir todos. Y entonces vas a ir a la ducha, pero bueno, a lo mejor intento engañarte por el camino para que vayas contenta, ¿no? Más que imponer ahí, lo vas a hacer porque es tu obligación. Lo que toca, toca y con alegría, les decía yo a mis hijos mayores. Bueno, pues ahora es, a lo mejor, no sé, te las doy con queso, te prometo algo después, ¿no? Venga, que después leeremos el cuento, ¿no? Para que te vayas más contentos. He intentado como suavizarme más, negociar más, yo creo. Pues yo es el primero y es lo que hago. Negociar todo Está el bien, rato. has llegado a la meta. Ya con el antes que octavo yo. veremos a ver qué pasa. Quizá yo lo hago al revés. Con el octavo El ya octavo. te llevarán a ti atado de pies y manos. Era más espartana al principio, pero creo que hay que pasarlo. O sea, al final, de una manera o de otra, y supongo que no he sido igual con todos los hijos, al final ya está, todo pasa y ellos necesitan, el niño necesita confrontarse a los padres, está descubriendo su individualidad, entonces tampoco hay que verlo ahí como una maldición que nos ha caído, o sea, decir no es bueno, se está dando cuenta de que tiene esta autonomía, esta libertad. Sí, que a veces tienes la tensión como padre y me ha dicho que no a los 2 años a la ducha, va a acabar fatal, Sí. va a acabar en las drogas. Sí, mira. Yo creo que mi hija ya ha dicho suficientemente veces no para darse cuenta de esta autonomía. Entonces ya puede pasar a la siguiente Ya está. etapa. ¿Y cuánto Ánimo, dura todo esto? pasa. ¿Qué es? ¿Hasta los 3 años? Pobre hombre. Estoy buscando un horizonte. Donde, Pasa, donde no sé, acabar. cada niño tiene su... Claro. ¿Tema rabietas Su todavía ritmo. no? Sí, Ah, sí, vale. pero el otro día... Una cosa es el no y otra cosa es la rabieta, ¿eh? Que lo sé, pero están muy unidas. O sea, primero empieza por no y si le dices sí, pues se puede coger una rabieta. Y entonces el otro día intentaba... extra. Vamos a seguir el programa con un invitado nuevo. Y os estaba contando con el tema de las pataletas, que decía que claro, que yo con mi hija pues me cuesta, sí, por esto. Porque para que coma bien y no coma algo esto, pues de repente empieza a hacer pataletas. Y la pataleta tienes que ser diplomático, porque está llorando, la coges, no pasa nada, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando consigues por fin que tal, y está comiendo normal, de repente oye a lo lejos, patata. Y todo cambia. Todo el ejercicio de diplomacia. Es impresionante. Entonces tienes que volver a empezar otra vez. Bueno, es una época difícil. Hay que aceptar la realidad de los 2 años también. Claro. Yo creo que hay como límites, ¿no? Que hay que poner y que uno tiene que ser consistente, pero también aceptar que forma parte de su desarrollo. O sea, la paternidad o la maternidad es como la política, un saber práctico, ¿no? Tienes que ir adaptándote Sí. a los temperamentos y a... Yo creo que es un tema muy de abandono también. De abandono a la realidad de eso, de que no podemos controlarlo todo. No puedes controlar tampoco todo. cuando Todo. lloran, Pero esto ni es... su temperamento ni nada. O sea, como que les tienes que dar las herramientas para que sean virtuosos,
pero al final también tienen su libertad. Claro. No los puedes condicionar. No puedes ser ideológico tú con tus hijos cuando te has quejado de la ideología. Este es en el fondo un final maravilloso, porque nos quejábamos de pues esto, pues el dominio de la técnica, de que se ha quitado espacios a la maternidad. Y mira, y este podcast acaba así. O sea, cerramos para dejar Espacio a la maternidad. espacio a la maternidad. Abandonándonos a la realidad. Exacto. Del otro. Y dejamos de intentar construir cosas que no funcionan y... Exactamente. Y ya está, y nos dejamos llevar. Así que muchísimas gracias, de verdad, Teresa, por haber venido al podcast. Gracias a vosotros, me ha hecho mucha ilusión. Y tenéis que seguirnos, si podéis y queréis, a las redes sociales y poner Libertad. me gusta. Esto me Sí, olvido hay siempre. que agradecer también A a Javi. las aportaciones. Bueno, a Javi, por supuesto. Muchísimas gracias, Javi. Y las Mejor técnico aportaciones. de Europa. Y ¿De Europa? de Europa. Del ¿no? mundo. Es que no... Es verdad. No, Eso estaba es, pensando. ya. Bueno, es que hay técnicos muy buenos en Estados Unidos. No, es broma, Javi. Vale. Y luego a Maribel, una gran promotora Sí, del programa. muchísimas gracias, Maribel, también, por Le las dedicamos este programa. aportaciones. Una Lo gran dedicamos. madre y una gran abuela. Eso es. Vale, pues lo dejamos aquí. Muy bien. Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, me olvido de ti.